Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy lunes 7 de enero a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apoya a personas con discapacidad. Además, veremos que unen sus esfuerzos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y una red de ambientalistas. En materia internacional, veremos que Nicaragua cerró el año 2012 con más casos de feminicidio. En otra información, veremos que en El Salvador, la violación a la integridad personal fue el derecho más denunciado en el año 2012. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Agradecemos que nos acompañe hoy lunes y esperamos que tengan ustedes un excelente inicio de labores. Comenzando con el estado de Chihuahua, el ombudsman José Luis Armendáriz González informó que la comisión a su cargo, es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, permanecerá pendiente para prevenir cualquier abuso y contratiempo en los trayectos de regreso de los paisanos que visitaron nuestra entidad o que pasaron por ella para celebrar las festividades decembrinas. En materia nacional, veremos que en el Distrito Federal, ante la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual de aquel distrito y sus familias puedan contar con un programa que sea formativo en educación sobre los derechos humanos, fue la misma comisión de aquel distrito, es decir, del Distrito Federal, en conjunto con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, quienes apoyaron a la Asociación Civil Gente Excepcional a desarrollar distintos talleres para personas con síndrome de Down. Allá en el Estado de México, a partir de este año 2013, la Defensoría Estatal de Habitantes y la Red Ambientalista de aquel estado reforzarán en conjunto acciones para poder disfrutar lo que es el derecho a un medio ambiente sano, por lo cual se llevarán a cabo de manera coordinada ferias ambientales en los valles de Toluca y México, además de campañas de reforestación y recolección de residuos, lo cual permitirá sin duda mantener un equilibrio ecológico y por tanto una mejor calidad de vida para aquella población. En Michoacán, con 400 de las 3.256 quejas que se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue la Secretaría de Educación de aquel estado la que encabeza la lista por encima de las autoridades castrenses, policiales y de Procuración de Justicia. Así lo informó en su balance anual la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del ombudsman José María Cázares Solórzano, al referirse al periodo que comprendió del 1 de enero al 13 de diciembre del año pasado. En otra información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León presentó una iniciativa de ley para poder actualizar su marco legal para que sus resoluciones que se realicen de acuerdo al principio pro persona y de interpretación conforme a la Constitución y el derecho internacional. Esto pues fue tras presentar la propuesta en la oficialía de partes del Congreso local y en el marco del 20 aniversario de la Comisión Estatal Defensora de Derechos Humanos. En torno a esto, la presidenta del organismo defensor, Minerva Martínez Garza, explicó que el propósito de esta iniciativa de ley es actualizar la ley que rige al organismo tomando en cuenta los estándares internacionales, así como también poder fortalecer sus funciones exigiendo una plena autonomía técnica de gestión en cuestiones presupuestarias para poder fortalecer su capacidad operativa. En otra información, la organización Centros de Prevención Comunitaria Reintegra y en el Distrito Federal desarrolló un proyecto educativo que promueve la perspectiva de género y de derechos de estos grupos en situaciones de riesgo. Cabe señalar que dicho proyecto se llevó a cabo a través del programa de fomento a iniciativas ciudadanas en materia de educación y promoción de los derechos humanos en aquel Distrito Federal el año pasado, el cual sin duda fue apoyado por la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Y bien, esto es lo que sucede a nivel local y nivel nacional. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información que tenemos preparada justo para usted. En Informa TV y estamos de regreso para ver nuestras secciones de Iberoamérica y de nivel internacional.
Te comento que allá en el Perú, los pilotos de Rally Dakar 2013, Ramón Ferreiros, Ignacio Flores y Juan Di Vos, hicieron su presentación oficial del spot contra la discriminación y el racismo. Dicha presentación fue presidida por el defensor del pueblo y el presidente del Instituto Peruano del Deporte. Mientras tanto, yo les recuerdo que ambas instituciones desde hace tiempo vienen impulsando una cruzada nacional en contra de la discriminación y el racismo, la cual busca poder sensibilizar a toda la población sobre la importancia de poder erradicar este tipo de conductas a través de manifestaciones sanas como las son las deportivas. Allá en Colombia, 1 de cada 2 mujeres y niñas desplazadas de sus hogares por el conflicto armado interno es víctima de violencia de género en los lugares de destino por parte de sus parejas o de grupos armados. Así lo denunció la organización internacional Human Rights Watch en su informe Derechos fuera de alcance. En México, el Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Integral y la Agencia de Cooperación Internacional Alemana GIS, suscribieron un convenio de colaboración con el único fin de perfilar el Centro Mexicano para la producción más limpia como el mejor de América Latina. Por su parte, fue la directora general del Instituto Politécnico Nacional, Yolósochitl Bustamante, quien recalcó que desde la creación de este centro se ha jugado un papel fundamental en cuanto a la sustentabilidad de diversas empresas mexicanas. Allá en Nicaragua, el monitoreo de la Red de Mujeres contra la Violencia ha señalado que a pesar de que en junio del año pasado entró en vigencia la ley contra la violencia hacia las mujeres, ningún agresor de las 80 mujeres que fueron asesinadas aquel año pasado, este 21 de diciembre, es decir, hasta este 21 de diciembre, logró ser detenido. Por otra parte, el monitoreo de medios de la Organización Civil Católicas por el Derecho a Decidir indica que tan solo el mes de diciembre del año pasado cerró con 13 mujeres asesinadas, de las cuales 5 de ellas eran niñas y adolescentes menores de 17 años. Allá en El Salvador, la violación a la integridad personal fue el derecho humano más denunciado. Así lo aseguró Oscar Luna, procurador para la defensa de los derechos humanos, en el balance del estado de los derechos humanos de El Salvador en el año 2012. Bien, pasando a materia internacional, le comento que a nivel global, el Fondo de Población de las Naciones Unidas dice en su informe el estado de la población mundial, sí a la opción, no al azar, planificación de la familia, derechos humanos y desarrollo, que el poder garantizar el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos y una adecuada consejería sobre su uso podría evitar 54 millones de embarazos no deseados en todo el orbe. Pasando a Timor Oriental, después de 13 años de presencia que ha permitido poder pacificar este minúsculo país, la Fuerza Internacional de Naciones Unidas se retiró de manera oficial este pasado lunes. ¿Por qué? Esto porque ya se pudo poder apacientar la sangrienta discriminación que existía y en cuanto a las cuestiones violentas, en cuanto a la independencia y la democracia, y lo que deja ahora un desafío para este desarrollo del país. Después de la marcha de los últimos cascos azules, solo permanecerá en aquel país un equipo de liquidación de 79 personas para terminar esta operación. Así lo dijo en la ciudad de Nueva York Amerak Haq, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y ex jefa de la Misión Integrada de Naciones Unidas en Timor-Leste, nombre oficial de aquel país, Timor Oriental. Bien, en otra información le comento que en el Atlas Mundial de la Igualdad de Género en la Educación, publicado el año pasado, la UNESCO señala que aunque los varones siguen disfrutando de mejores oportunidades en cuestiones educativas, una vez que las mujeres alcanzan la enseñanza superior, logran superar a los hombres en grados cursados, resultados de evaluaciones y títulos obtenidos. Allá en la India, la violencia contra las mujeres y niñas es un problema permanente. Esto según los datos oficiales, en el año 2011 se lograron denunciar más de 220,000 casos de delitos de violencia contra la mujer. Esto luego del trágico accidente o suceso que pasó el diciembre del año pasado, cuando una chica de 23 años fue brutalmente agredida. Y después de estos actos de violencia, la población de la India ha salido a las calles a exigir una justicia. Allá en Pakistán,
El embajador pakistaní ante Naciones Unidas evocó este pasado jueves un probable encuentro durante esta semana, a partir de hoy lunes, entre el emisario internacional Lakhdar Brahim y responsables de Estados Unidos y Rusia para poder encontrar una solución al conflicto sirio que lleva ya 21 meses. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez. Le agradecemos que nos haya acompañado un día más y le esperamos mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.